Hola, muy buenas. Bueno, grabo este tercer vídeo tal y como me habéis pedido algunos y bueno, que yo tenía efectivamente la intención de aclarar algún aspecto, ¿vale? Bueno, en primer lugar, sobre la hidrólisis del agua y el oxígeno casero. Mi intención básicamente es, bueno, comentar algunos detalles sobre el agua que se debe de utilizar. En principio, solamente hay que utilizar agua pura, agua, H2O. Y eso básicamente lo conseguimos con o bien agua desionizada o agua destilada que podemos comprar en cualquier eh, gasolinera. Es la típica agua que se utiliza para recargar los electrolitos de las baterías. Solamente tiene que llevar agua, ¿vale? Si utilizamos otro tipo de aguas, pues bueno, hay que tener ojo. Desde luego, por ejemplo, en España el agua del grifo obligatoriamente por ley tiene que estar clorada. Y esto va a hacer que se nos genere cloro en el polo donde debería de haber oxígeno. Y el cloro es un gas irritante, incluso puede ser tóxico. Así que el agua del grifo no se puede utilizar, ¿eh? Cuando tengamos agua del descalcificador, por ejemplo, si tenemos descalcificador en casa, pues ocurre algo parecido. El descalcificador inyecta una cantidad de sal es cloruro sódico y también nos va a generar cloro en el polo donde debería de haber agua. Otras fuentes de agua, bueno, en principio lo mejor es comprar agua destilada y agua desionizada. A alguien se le puede ocurrir, oye, pues utilizo agua de la que se condensa eh, en los aires acondicionados, pero claro, esos conductos normalmente son conductos que tienen suciedad y pueden tener cualquier tipo de germen. Aunque el agua pueda ser pura, pues puede tener algún tipo de microorganismo. Eso, para hacer algo así, desde luego habría que desinfectar primero esos tubos. Eh, Otro tipo de fuentes, bueno, el agua de lluvia en principio es agua pura, ¿eh? Sí que es verdad que suele disolver partículas que hayan en la atmósfera tipo CO2, pero en principio la recomendación desde luego es utilizar únicamente agua. Bueno, sobre cómo ver cuál es el oxígeno y cuál es el hidrógeno una vez tenemos la electrólisis del agua. Separamos la molécula, desde luego, y yo considero que la mejor forma es hacerlo experimentalmente, porque si empezamos aquí a ver cuál es el polo positivo, pues no todo el mundo va a tener un tester en casa ni nada de eso, y eso lo podéis encontrar en internet, esa información. Yo de todas formas os voy a hacer os voy a hacer una explicación de cómo se podría hacer rápidamente. ¿Dónde está el oxígeno y dónde está el hidrógeno? Esto es la configuración que tenemos nosotros, ¿vale? Tenemos una botellita, dos botellitas, cada una eh, con una ventana por donde entra el agua, y aquí tenemos nuestros electrodos. Tenemos dos botellas en principio exactamente iguales. Lo que hacemos es que con el transformador que tenemos de la red eléctrica, en uno va el polo positivo, en otro el negativo, bueno, dos cables que están ahí unidos, y esta es la situación que tenemos. Vale. Cuando pasan unos minutos teniendo las botellas perfectamente cerradas, esto lo debo de explicar aquí, tenemos aquí las botellas perfectamente cerradas, sumergidas, sin nada de aire, y lo ponemos en marcha a trabajar unos minutos. Cuando pasan esos minutos, veremos que uno de los botellines se ha llenado más y otro se ha llenado menos. ¿Quién es ¿Quién es quién? Esa es la gran pregunta. Vale. Bueno, el que tiene más cantidad será el hidrógeno y el que tiene menos el oxígeno. Ya sabemos cuál es el electrodo donde tenemos el oxígeno. Por lo tanto, esta es la mejor forma de hacerlo. Es esperar unos minutos y ver que en uno se forman más. ¿De acuerdo? Digamos, este sistema no es demasiado eficiente, es decir, vamos a tardar bastante tiempo en hidrolizar el agua, y en algunos casos es posible que alguien disponga de pilas de combustible de juguetes en casa, no lo sé. Si alguien lo tiene, estos sistemas desde luego
llevan una membrana tipo PEM, que son de intercambio de protones, y aquí sí que se consigue una alta eficiencia del sistema de hidrólisis del agua. Con muy poquitos voltios empezamos a tener unas cantidades considerables. Si alguien tiene esto, desde luego es mucho mejor alternativa para producir oxígeno. En cualquier caso, lo que he dicho sobre el agua sirve igual, es decir, agua pura. Y finalmente, sobre la lucha que tenemos ahora mismo a nivel mundial con el famoso COVID-19, ¿vale? Bueno, en general, cosas totalmente lógicas, ¿no? Lo primero, hay que apoyar nuestro sistema sanitario en la medida de lo posible. Y eso pasa porque cada uno haga la guerra por su cuenta, pero en conjunto con todos. Y eso es evitar los contagios, que son trabajar en dos líneas. Primera, no contagiar a nadie y que no nos contagien. Por lo tanto, protección, medidas de protección, salir de casa, lavarse mucho las manos con jabón, porque el jabón parece ser que disuelve algunas partes que utiliza el virus para entrar en nuestro cuerpo y por lo tanto lo inactiva. Y si podemos hacer algo más, pues cada uno que ayude en lo que pueda. Yo quiero destacar una iniciativa que aquí en España está funcionando bastante bien, que es la de Corona Makers. Ahí hay gente que hace diseños de máscaras o cualquier otro tipo de sistema que puede ayudar, pensando ya en respiradores, utilizando que nos sirvan, ¿no? para la gente que no puede respirar, por lo tanto insuflando aire a presión, y hay algunas iniciativas interesantes que utilizan impresión 3D o otros sistemas. Yo creo que es importante eso. Otra puede ser cosiendo o como sea. Como sea me refiero pues ayudando a llevar alimentos a gente anciana que no puede entrar en casa, que no puede salir de casa o que no debe salir, o iniciativas de ese estilo, ¿vale? Y por mi parte nada más. Y confío que esto pues os sirva para luchar de alguna forma, ¿no? contra esta pandemia que tenemos a nivel mundial.